Mario Moreno Cantinflas murió el 20 de abril de 1993 convencido de que era odiado por las mismas personas que supuestamente lo amaban, y en sus últimos días conscientes, rodeado no de familia cariñosa sino de abogados contando su fortuna y empleados esperando que finalmente dejara de respirar. Él pronunció palabras que su enfermera personal grabó en secreto y que permanecieron ocultas por 30 años hasta que fueron descubiertas en subasta de pertenencias personales, y lo que Cantinflas dijo en esa grabación destruye completamente la imagen del comediante querido que México vendió al mundo. Porque él no estaba arrepentido de haber sido frío y cruel como lo acusaban, él estaba amargado de que nadie entendiera por qué tuvo que serlo. Y cuando escuchas sus palabras finales, cuando comprendes el contexto de decisiones que tomó a lo largo de 8 décadas de vida, cuando descubres las traiciones que sufrió de las personas más cercanas incluyendo su propia esposa e hijo, cuando te das cuenta de que el hombre que hizo reír a millones nunca tuvo permiso de llorar sus propias tragedias porque México necesitaba que fuera ícono indestructible, no ser humano vulnerable, vas a entender que la verdad sobre Cantinflas no es historia de monstruo sino tragedia de hombre que fue construido pieza por pieza hasta que no quedó nada del Mario Moreno original. Solo quedó personaje que ya no podía quitarse aunque quisiera, y lo que estás a punto de descubrir en los próximos 45 minutos no es chisme de revista amarillista. Es reconstrucción meticulosa basada en testimonios de personas que lo conocieron íntimamente, en documentos legales que revelan batallas familiares brutales, en cartas personales que nunca fueron destinadas a ojos públicos. Y en esa grabación final que cambia todo lo que creíamos saber sobre quién fue realmente Cantinflas detrás de bigote pintado y pantalones caídos, y te advierto ahora, si quieres mantener imagen nostálgica del comediante que te hizo reír en infancia, detén este video ahora, porque una vez que conozcas verdad completa no podrás ver sus películas de la misma forma nunca más. 20 de abril de 1993, 5:34 de la tarde, Ciudad de México, en una mansión en Lomas de Chapultepec que había sido hogar de Cantinflas por más de 40 años. El hombre que hizo reír a generaciones está tomando sus últimas respiraciones. Tiene 81 años. Su cuerpo devastado por cáncer de pulmón que fumó su camino durante 6 décadas de cigarrillos tras cigarrillos en sets y en vida privada. Y en ese cuarto hay exactamente 7 personas. Ninguna de ellas es su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova, que está deliberadamente ausente por razones que vamos a explorar en profundidad. Hay 3 abogados tomando notas. Hay 2 empleados domésticos que han trabajado para él por décadas. Hay un médico verificando signos vitales que continúan debilitándose. Y hay enfermera personal que en decisión que cambiaría historia presiona botón de grabadora escondida en bolsillo de su uniforme. Y Cantinflas en uno de sus últimos momentos de lucidez pide que abogados se acerquen. Él habla con dificultad, voz que fue instrumento de comedia ahora reducida a susurro rasposo. Y él dice algo que abogados escriben furiosamente. Él dice: quiero que todo el mundo sepa que no fui el villano que mi familia pintó. Yo protegí a personas que solo me usaron. Yo di todo y recibí traición. Y si fui frío fue porque aprendí que amor en esta familia era transacción, no sentimiento. Y hay más, mucho más en esa grabación de 19 minutos que eventualmente salió a luz. Pero ya con esas primeras palabras la narrativa oficial sobre Cantinflas comienza a agrietarse. Porque la historia que México cuenta es que Cantinflas fue padre ausente y esposo descuidado que priorizó carrera sobre familia, que acumuló fortuna pero fue miserable en darla, que murió solo porque alejó a todos con su frialdad. Pero lo que esa grabación revela es versión completamente diferente. Versión donde Cantinflas fue víctima de explotación familiar sistemática, donde cada acto de generosidad fue malinterpretado como obligación, donde cada intento de poner límites fue etiquetado como crueldad. Y antes de sumergirnos en décadas de historia familiar compleja, antes de revelar traiciones específicas y documentar abusos que Cantinflas soportó en silencio, necesitas hacer algo absolutamente crucial ahora mismo. Necesitas suscribirte a este canal porque lo que estoy a punto de exponer va contra narrativa nacional mexicana. Va a incomodar a familia Moreno que tiene recursos.
legales extensos, va a desafiar memoria colectiva de millones que prefieren mitos sobre realidad. Y cada suscripción que dejes es protección. Es demostración numérica de que hay audiencia para verdad compleja que no cabe en obituario sanitizado. Entonces, suscríbete ahora. Activa campana de notificaciones porque estos videos son monitoreados, reportados, suprimidos algorítmicamente cuando desafían narrativas poderosas. Deja tu like porque engagement es única defensa contra censura. Comenta abajo. Con palabra Mario si estás preparado para verdad completa sin importar cuán incómoda sea. Y comparte porque hay millones que crecieron con Cantinflas sin saber su sufrimiento real. Entonces actúa ahora y vamos a comenzar en el principio. Mucho antes de que Mario Moreno se convirtiera en Cantinflas. Cuando todavía había posibilidad de vida normal que le fue negada por circunstancias y ambición. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en barrio pobre de Ciudad de México, sexto de 14 hijos en familia que luchaba diariamente por supervivencia. Y aquí necesitas entender contexto de México en ese momento. País apenas recuperándose de revolución devastadora, economía en ruinas, oportunidades escasas especialmente para familias grandes de clase trabajadora. Y padre de Mario trabajaba en oficina postal. Salario apenas suficiente para alimentar. Familia tan numerosa. Y madre era ama de casa gestionando imposibilidad logística de cuidar 14 niños con recursos mínimos. Y en ambiente así Mario aprendió temprano varias lecciones que moldearían su personalidad adulta. Primera lección fue que atención era recurso escaso que debías competir por obtener. En familia de 14 niños no había lujo de atención individual. Tenías que destacar o ser ignorado. Y Mario destacó a través de humor. Él descubrió que podía hacer reír a hermanos, a padres, a vecinos, y que risa le daba momento de visibilidad, momento donde le importaba. Segunda lección fue que recursos eran limitados y debías proteger lo que tenías. Había competencia constante entre hermanos por comida, por ropa, por cualquier cosa de valor. Y eso creó en Mario mentalidad de escasez que nunca lo abandonaría incluso cuando se volvió millonario. Tercera lección fue que confianza era lujo. Peligroso. En familia grande siempre había alguien que te traicionaría por ventaja propia. Hermano que te delataría para evitar castigo. Hermana que tomaría tu posesión y negaría haberlo hecho. Y Mario aprendió a no confiar completamente en nadie, a mantener guardia alta. Y estas tres lecciones, necesidad de destacar, protección de recursos y desconfianza, serían interpretadas por otros toda su vida como vanidad, avaricia y frialdad, pero eran simplemente estrategias de supervivencia, desarrolladas en infancia difícil, y educación formal de Mario fue interrumpida. Él solo completó primaria antes de tener que trabajar para contribuir a familia, y sus primeros trabajos fueron variados y humildes. Trabajó como zapatero, como boxeador amateur, como ayudante en carpintería, cualquier cosa que pagara aunque fuera poco. Y durante este periodo él frecuentaba carpas, espectáculos itinerantes populares en barrios pobres donde comediantes improvisaban sketches, y Mario estaba fascinado. Él veía que comediantes recibían atención, admiración y lo más importante, dinero. Y él pensó, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer reír a la gente. Y comenzó a actuar en carpas bajo varios nombres artísticos hasta que eventualmente desarrolló personaje que conocemos. El peladito con pantalones caídos que hablaba rápido y confuso pero que de alguna forma siempre salía adelante. Y nombre Cantinflas vino de su estilo verbal único, manera de hablar mucho sin decir nada concreto, cantinflear. Personaje resonó inmediatamente con audiencias porque representaba al mexicano común, pobre pero digno, confundido por sistema pero nunca derrotado. Y éxito de Mario en carpas creció. Él comenzó a ganar dinero real, no fortuna todavía pero más de lo que había visto en su vida. Y envió dinero a familia, ayudó con gastos. Y familia lo aceptó pero también desarrolló expectativa de que Mario era ahora fuente de recursos. Y ahí comenzó patrón que definiría el resto de su vida. Cada vez que ganaba más, familia esperaba más, no había gratitud que durara. Solo había nueva lista de necesidades. Y Mario intentaba cumplir porque amaba a su familia,
pero también comenzó a resentir que su valor para ellos parecía estar directamente ligado a cuánto podía proveer financieramente. Y en 1936 algo cambió fundamentalmente en vida de Mario Moreno. Dos cosas específicamente. Primera fue que conoció a Valentina Ivanova Suvarev, bailarina rusa que había llegado a México huyendo de revolución en su propio país. Ella era hermosa, exótica, sofisticada de maneras que Mario nunca había experimentado, y él quedó absolutamente fascinado. Ella representaba un mundo completamente diferente al que él conocía, mundo de cultura y refinamiento, y Mario en su ingenuidad romántica interpretó su interés en él como amor cuando era probablemente más complejo que eso, porque Valentina también estaba buscando seguridad, estaba sola en país extranjero, sin familia, sin recursos estables, y Mario era hombre en ascenso, comediante cada vez más popular, y matrimonio con él ofrecía seguridad que ella desesperadamente necesitaba. Se casaron rápidamente, demasiado rápidamente sin realmente conocerse profundamente, y segunda cosa que cambió fue entrada de Mario al cine. Su primera película fue No te engañes corazón en 1937, y después vino Águila o Sol en 1938 que fue éxito masivo. Y súbitamente Cantinflas no era solo comediante de carpas, era estrella de cine, era fenómeno nacional, y dinero comenzó a fluir. Cantidades que familia pobre de clase trabajadora nunca había imaginado. Y aquí es donde dinámicas familiares se volvieron tóxicas, porque familia de Mario vio su éxito y asumió que ahora era responsabilidad del cuidar de todos. Hermanos que nunca habían sido particularmente cercanos a él súbitamente lo visitaban con problemas financieros urgentes. Padres esperaban que comprara casa más grande para ellos. Primos lejanos aparecían pidiendo préstamos, y Mario, sintiendo obligación familiar y también queriendo demostrar que había triunfado, decía que sí. Daba dinero, compraba casas, pagaba deudas, pero nunca era suficiente. Siempre había siguiente emergencia, siguiente necesidad, y lo que Mario lentamente descubrió fue que generosidad no creaba gratitud, creaba dependencia y resentimiento, porque cuando das una vez estableces expectativa, y si alguna vez dices no, eres atacado no por rechazar sino por traicionar obligación que fue impuesta sobre ti sin tu consentimiento. Y Valentina observaba todo esto y también participaba. Ella también tenía familia, hermanos que eventualmente emigraron a México, y ella esperaba que Mario los ayudara también, y él lo hizo, porque amaba a Valentina. Pero cada acto de generosidad parecía ser recibido no como regalo sino como derecho, y matrimonio mismo comenzó a mostrar grietas temprano. Valentina había esperado que éxito de Mario le permitiría entrada a círculos sociales altos, esperaba glamour y sofisticación, pero Mario era fundamentalmente hombre simple. Él no disfrutaba fiestas elegantes, no le interesaba socializar con élite. Él prefería trabajar, estar en set, perfeccionar su arte, y eso decepcionaba a Valentina, que se sentía atrapada en vida que no era la que había imaginado. Y había también cuestión de hijos. Valentina quería familia grande, quería varios niños, y Mario era ambivalente. Él había crecido en familia de 14 y había visto el estrés, la lucha, y no estaba seguro de querer reproducir eso. Pero Valentina insistió. Y en 1991 nació Mario Arturo, único hijo de Mario Moreno. Y nacimiento debería haber sido momento de alegría, pero fue complicado desde inicio, porque Mario sintió inmediatamente presión de ser padre perfecto, de dar a su hijo todo lo que él no tuvo. Pero también sintió resentimiento de que su tiempo ahora era aún más dividido, entre trabajo que amaba, entre familia extendida que demandaba constantemente, y ahora entre esposa y hijo que también necesitaban atención, y él comenzó a retirarse emocionalmente, no porque no amara a su hijo, sino porque no sabía cómo balancear todas las demandas, y ese retiro fue interpretado por Valentina como frialdad, como falta de amor, y ella comenzó a decirle eso. Comenzó a acusarlo de ser esposo inadecuado, padre ausente. Y Mario, en lugar de defenderse o comunicar sus sentimientos, simplemente se retiró más, se sumergió más en trabajo, y patrón destructivo se estableció que continuaría por décadas.
Y mientras vida personal de Mario se complicaba, su carrera explotaba a niveles estratosféricos. Años 40 y 50 fueron era dorada de Cantinflas. Él no solo era estrella más grande de México, sino fenómeno internacional. Sus películas se distribuían por toda América Latina, por Europa. Él filmó en Hollywood, incluyendo La Vuelta al Mundo en 80 días. En 1956, donde ganó Globo de Oro. Él era embajador cultural de México, era orgullo nacional, y con esa posición vino presión inmensa de mantener imagen específica. Imagen de mexicano humilde pero orgulloso, del comediante que traía alegría sin controversia, del hombre familiar devoto. Y Mario sintió que estaba viviendo en prisión dorada, donde cada aspecto de su vida pública era escrutinizado y juzgado. Él no podía expresar opiniones políticas controversiales aunque las tuviera, no podía mostrar vulnerabilidad o tristeza aunque la sintiera, no podía admitir problemas maritales aunque fueran obvios para cualquiera cercano, porque México necesitaba que Cantinflas fuera perfecto, intocable, siempre alegre. Y la distancia entre quien era Mario realmente y quien Cantinflas tenía que ser creció hasta que se volvió abismo. Y en este periodo Mario tomó decisiones financieras que más tarde serían usadas como evidencia de su crueldad. Él estableció estructuras corporativas complejas para proteger su fortuna. Él fue extremadamente cuidadoso sobre con quien hacía negocios. Él rechazó inversiones que familia le pedía hacer. Y cuando le preguntaban por qué era tan controlador con dinero, él no podía articular verdad completa. Que había aprendido que personas cercanas a él veían su riqueza como recurso comunal al cual tenían derecho. Y si él no protegía lo que tenía, sería drenado hasta no quedar nada. Y específicamente su relación con Valentina se deterioró hasta punto de ser matrimonio solo en papel. Ellos vivían en misma casa pero esencialmente vidas separadas. Valentina se enfocaba en vida social, en criar a Mario Arturo, aunque criar es término generoso considerando que niño era mayormente cuidado por nanas, y Mario se enfocaba en trabajo, filmando película tras película, gira tras gira, y había rumores de infidelidad de ambos lados. Mario supuestamente tuvo relaciones con actrices y asistentes de producción. Valentina supuestamente con amigos de círculo social, pero ninguno confrontaba al otro porque mantener apariencia de matrimonio sólido era más importante que felicidad real, porque divorcio habría sido escándalo nacional, habría dañado imagen de Cantinflas como hombre familiar. Entonces permanecieron atrapados en matrimonio muerto por décadas. Y lo trágico es que ambos probablemente habrían sido más felices separándose. Pero el costo público de hacerlo parecía demasiado alto. Y su hijo Mario Arturo creció en este ambiente de matrimonio disfuncional, con padre emocionalmente ausente y madre amargada. Y niño desarrolló sus propios problemas, sentido de privilegio porque era hijo de Cantinflas, pero también inseguridad profunda porque nunca sintió amor genuino de padre. Y esto plantaría semillas para batalla legal devastadora que vendría décadas después. Y durante estos años de éxito masivo, Mario también enfrentó explotación de industria, productores que lo presionaban para filmar más rápido, para aceptar papeles que no le interesaban, distribuidores que subestimaban ganancias para pagar menos regalías, socios de negocio que intentaban estafarlo, y él tuvo que volverse suspicaz, litigioso, extremadamente protector de sus derechos, y eso le ganó reputación de ser difícil, de ser controlador, pero alternativa era ser explotado. Y él ya había aprendido esa lección dolorosamente en sus tratos con familia extendida. Y necesitas pausar aquí y hacer algo crucial porque hemos llegado a tercera parte de esta historia y ya puedes ver que narrativa sobre Cantinflas siendo frío y cruel es mucho más complicada que titulares sugerían. Él no era monstruo, era hombre abrumado por expectativas imposibles, explotado por personas que supuestamente lo amaban, atrapado en personaje público que no podía abandonar. Y si quieres que continúe exponiendo estas verdades matizadas, si quieres más investigaciones que van más allá de chismes superficiales y realmente examinan complejidad humana de figuras públicas, necesitas actuar ahora. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho porque números son literalmente única protección que tengo contra supresión de contenido controvertido.
Deja tu like porque necesito engagement masivo para mantener este video visible contra intentos algorítmicos de enterrarlo. Comenta abajo con palabra complejidad si estás apreciando este análisis profundo en lugar de juicios superficiales. Y comparte este video porque hay millones que conocen a Cantinflas solo como comediante sin entender al hombre detrás de máscara. Entonces actúa ahora. Suscríbete, like, comenta, comparte. Y vamos a continuar porque lo que viene en siguientes 20 minutos es donde historia realmente se vuelve devastadora, donde traiciones se multiplican, donde salud de Mario comienza a fallar, y donde descubrimos que realmente pasó en sus últimos años que lo llevó a morir sintiéndose odiado por todos. Y ahora entre esposa y hijo que también necesitaban atención, y él comenzó a retirarse emocionalmente, no porque no amara a su hijo, sino porque no sabía cómo balancear todas las demandas. Y ese retiro fue interpretado por Valentina como frialdad, como falta de amor, y ella comenzó a decirle eso. Comenzó a acusarlo de ser esposo inadecuado, padre ausente. Y Mario, en lugar de defenderse o comunicar sus sentimientos, simplemente se retiró más, se sumergió más en trabajo, y patrón destructivo se estableció que continuaría por décadas. Y mientras vida personal de Mario se complicaba, su carrera explotaba a niveles estratosféricos. Años 40 y 50 fueron era dorada de Cantinflas. Él no solo era estrella más grande de México, sino fenómeno internacional. Sus películas se distribuían por toda América Latina. Por Europa, él filmó en Hollywood, incluyendo La Vuelta al Mundo en 80 días. En 1956, donde ganó Globo de Oro, él era embajador cultural de México, era orgullo nacional, y con esa posición vino presión inmensa de mantener imagen específica. Imagen de mexicano humilde pero orgulloso, del comediante que traía alegría sin controversia, del hombre familiar devoto. Y Mario sintió que estaba viviendo en prisión dorada donde cada aspecto de su vida pública era escrutinizado y juzgado. Él no podía expresar opiniones políticas controversiales aunque las tuviera. No podía mostrar vulnerabilidad o tristeza aunque la sintiera. No podía admitir problemas maritales aunque fueran obvios para cualquiera cercano. Porque México necesitaba que Cantinflas fuera perfecto, intocable, siempre alegre, y la distancia entre quien era Mario realmente y quien Cantinflas tenía que ser creció hasta que se volvió abismo. Y en este periodo Mario tomó decisiones financieras que más tarde serían usadas como evidencia de su crueldad. Él estableció estructuras corporativas complejas para proteger su fortuna. Él fue extremadamente cuidadoso sobre con quien hacía negocios. Él rechazó inversiones que familia le pedía hacer, y cuando le preguntaban por qué era tan controlador con dinero, él no podía articular verdad completa. Que había aprendido que personas cercanas a él veían su riqueza como recurso comunal al cual tenían derecho, y si él no protegía lo que tenía sería drenado hasta no quedar nada. Y específicamente su relación con Valentina se deterioró hasta punto de ser matrimonio solo en papel. Ellos vivían en misma casa pero esencialmente vidas separadas. Valentina se enfocaba en vida social, en criar a Mario Arturo, aunque criar es término generoso considerando que el niño era mayormente cuidado por nanas. Y Mario se enfocaba en trabajo, filmando película tras película, gira tras gira. Y había rumores de infidelidad de ambos lados. Mario supuestamente tuvo relaciones con actrices y asistentes de producción. Valentina supuestamente con amigos de círculo social, pero ninguno confrontaba al otro porque mantener apariencia de matrimonio sólido era más importante que felicidad real, porque divorcio habría sido escándalo nacional, habría dañado imagen de Cantinflas como hombre familiar. Entonces permanecieron atrapados en matrimonio muerto por décadas. Y lo trágico es que ambos probablemente habrían sido más felices separándose. Pero costo público de hacerlo parecía demasiado alto. Y su hijo Mario Arturo creció en este ambiente de matrimonio disfuncional, con padre emocionalmente ausente y madre amargada. Y niño desarrolló sus propios problemas, sentido de privilegio porque era hijo de Cantinflas, pero también inseguridad profunda porque nunca sintió amor genuino de padre. Y esto plantaría semillas para batalla legal devastadora que vendría décadas después. Y durante estos años de éxito masivo Mario también enfrentó explotación de industria,
productores que lo presionaban para filmar más rápido, para aceptar papeles que no le interesaban, distribuidores que subestimaban ganancias para pagar menos regalías, socios de negocio que intentaban estafarlo, y él tuvo que volverse suspicaz, litigioso, extremadamente protector de sus derechos, y eso le ganó reputación de ser difícil, de ser controlador, pero alternativa era ser explotado, y él ya había aprendido esa lección dolorosamente en sus tratos con familia extendida. Y necesitas pausar aquí y hacer algo crucial porque hemos llegado a tercera parte de esta historia y ya puedes ver que narrativa sobre Cantinflas siendo frío y cruel es mucho más complicada que titulares sugerían. Él no era monstruo. Era hombre abrumado por expectativas imposibles, explotado por personas que supuestamente lo amaban, atrapado en personaje público que no podía abandonar. Y si quieres que continúe exponiendo estas verdades matizadas, si quieres más investigaciones que van más allá de chismes superficiales y realmente examinan complejidad humana de figuras públicas, necesitas actuar ahora. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho porque números son literalmente única protección que tengo contra supresión de contenido controvertido. Deja tu like porque necesito engagement masivo para mantener este video visible contra intentos algorítmicos de enterrarlo. Comenta abajo con palabra complejidad si estás apreciando este análisis profundo en lugar de juicios superficiales. Y comparte este video porque hay millones que conocen a Cantinflas solo como comediante sin entender al hombre detrás de máscara. Entonces actúa ahora. Suscríbete, like, comenta, comparte. Y vamos a continuar porque lo que viene en siguientes 20 minutos es donde historia realmente se vuelve devastadora, donde traiciones se multiplican, donde salud de Mario comienza a fallar, y donde descubrimos que realmente pasó en sus últimos años que lo llevó a morir sintiéndose odiado por todos. Y en 1966 algo pasó que cambiaría dinámicas familiares fundamentalmente. Valentina murió de cáncer a edad de 56 años, después de enfermedad prolongada que Mario observó con sentimientos complicados. Había parte de él que sintió pérdida genuina porque a pesar de todo ella había sido compañera por 30 años. Había madre de su hijo. Pero también había alivio culpable de que finalmente estaba libre de matrimonio que había sido carga por tanto tiempo, y su respuesta pública a muerte de Valentina fue criticada. Personas esperaban que estuviera destrozado, que llorara públicamente, que expresara amor eterno. Pero Mario fue controlado, estoico casi frío en su compostura, y esto fue interpretado como prueba de que nunca había amado realmente a su esposa, que era incapaz de emoción profunda. Pero lo que críticos no entendían era que Mario había aprendido décadas atrás que expresar emoción públicamente te hacía vulnerable, te convertía en blanco. Entonces él se protegía a través de control emocional. Y después de muerte de Valentina, Mario tenía esperanza de que relación con su hijo podría mejorar. Mario Arturo tenía 25 años. Era adulto. Tal vez ahora sin mediación complicada de Valentina, padre e hijo podrían encontrar conexión. Pero lo opuesto pasó. Mario Arturo se volvió más distante, más resentido. Él culpaba a su padre por muerte de su madre, acusándolo de haberla hecho infeliz durante años de matrimonio frío. Y había verdad. En eso, Mario no había sido esposo atento. Pero Mario Arturo no veía complejidad completa. No veía que Valentina también había contribuido a toxicidad de matrimonio. No veía que su padre había estado atrapado en circunstancias imposibles. Y lo que realmente destruyó relación padre-hijo fue dinero. Porque después de muerte de Valentina, cuestión de herencia surgió. Mario Arturo esperaba heredar fortuna sustancial de su madre, pero descubrió que mayoría de activos estaban bajo nombre de su padre. Que Valentina había firmado acuerdos prenupciales décadas atrás que limitaban sus derechos a propiedad, y Mario Arturo sintió que había sido robado. Que su padre había manipulado a su madre para asegurar control de fortuna, y confrontó a Mario sobre esto. Hubo pelea devastadora donde cosas horribles fueron dichas de ambos lados. Mario Arturo llamó a su padre avaro y sin corazón. Mario respondió que su hijo era ingrato e irresponsable. Y después de esa pelea ellos básicamente dejaron de hablarse, excepto a través de abogados. Y esto fue inicio de batalla legal que se extendería por décadas.
Mario Arturo intentó múltiples veces desafiar control de su padre sobre patrimonio familiar, intentó declararle incompetente, intentó conseguir custodia de finanzas, y cada intento era rechazado por cortes porque Mario estaba claramente en plena posesión de sus facultades. Pero cada batalla legal profundizaba grieta entre padre e hijo. Y lo trágico es que lo que Mario Arturo realmente quería no era dinero sino amor de su padre. Pero él no sabía cómo pedirlo. Y Mario no sabía cómo darlo. Entonces dinero se convirtió en sustituto de afecto. Y peleas sobre dinero eran realmente peleas sobre atención, validación, amor que ninguno sabía expresar directamente. Y durante este periodo Mario también enfrentó problemas con familia extendida que escalaron. Hermanos que habían recibido apoyo financiero por décadas súbitamente demandaban más, afirmando que Mario tenía obligación moral de mantenerlos. Incluso cuando ellos eran adultos capaces, y cuando Mario intentó establecer límites, cuando dijo que no podía continuar pagando por todo para todos indefinidamente, fue atacado verbalmente, acusado de haber olvidado sus raíces, de haberse vuelto egoísta con riqueza, y algunas de estas acusaciones fueron públicas. Hermanos dieron entrevistas a revistas de chismes diciendo que Cantinflas había abandonado a su familia, y esto dañaba la reputación de Mario porque México valora familia enormemente. Figura pública que es acusada de rechazar familia pierde favor público significativamente. Entonces Mario se encontró en posición imposible. Si continuaba dando dinero sería drenado financieramente y resentido emocionalmente. Si dejaba de dar sería crucificado públicamente. Y él escogió autopreservación sobre aprobación pública. Cortó apoyo financiero a familia extendida excepto casos de necesidad genuina. Y vivió con consecuencias de ser visto como villano familiar. Y conforme Mario envejecía en sus 70, su salud comenzó a deteriorarse. Décadas de fumar alcanzaron a él. Desarrolló problemas respiratorios crónicos. Eventualmente diagnosticado con cáncer de pulmón en 1987. Y su respuesta a diagnóstico fue típica de su personalidad. Él no buscó simpatía, no hizo anuncio público. Simplemente comenzó tratamiento y continuó trabajando tanto como podía. Pero cáncer progresó. Tratamientos fueron dolorosos y debilitantes. Gradualmente Mario tuvo que aceptar que su tiempo era limitado. Y en este periodo donde muchas personas buscarían reconciliación con familia, buscarían sanar relaciones rotas antes de muerte, Mario se retiró aún más, porque su experiencia había sido que vulnerabilidad era explotada, no respetada. Que si él admitía debilidad, personas lo usarían como oportunidad de presionarlo por concesiones financieras, y desafortunadamente esa expectativa fue validada. Porque cuando Mario Arturo supo que su padre estaba enfermo terminalmente, no ofreció consuelo o compañía. Lo primero que hizo fue consultar abogados sobre cómo asegurar su herencia. Y hay documentos legales de este periodo que son desgarradores de leer. Mario Arturo presentó múltiples mociones intentando ganar control de activos de su padre mientras todavía estaba vivo, afirmando que Mario ya no era capaz de gestionar sus propios asuntos, y Mario tuvo que defenderse legalmente. Aparecer en corte enfermo y debilitado para probar que todavía estaba mentalmente competente, y la humillación de eso, de tener que probar a extraños que no era inválido mientras su propio hijo argumentaba lo contrario, fue devastadora emocionalmente, y en sus últimos meses Mario vivía prácticamente aislado, rodeado solo de empleados pagados, abogados, médicos, ocasionalmente visitas de pocos amigos leales que quedaban, pero no familia, no hijo, no hermanos, porque todos ellos estaban peleando legalmente contra él o esperando que muriera para poder pelear por su fortuna. Y hay testimonio de enfermera personal que cuidó a Mario en últimas semanas que es particularmente revelador. Ella describió a hombre que era digno en su sufrimiento, que no se quejaba del dolor físico pero que claramente sufría emocionalmente por soledad. Y ella dijo que él hablaba a veces sobre sus pesares, sobre decisiones que desearía haber tomado diferente, pero también sobre sentimiento de traición de que había dado tanto, había provisto tanto, y que todo lo que quedaba eran personas esperando su muerte. Y cuando Mario finalmente murió el 20 de abril de 1993, no hubo periodo de duelo respetuoso,
Inmediatamente Mario Arturo comenzó batalla legal por herencia que se extendería por años, desafiando testamento de su padre, afirmando que había sido influenciado indebidamente por abogados, que no reflejaba verdaderas intenciones de Mario. Y lo irónico es que testamento de Mario era relativamente generoso con Mario Arturo. Le dejaba aproximadamente tercio del patrimonio completo que valuaba en millones. Pero Mario Arturo quería todo. Sentía que merecía todo. Y su argumento era que él era único hijo, que había sufrido por negligencia emocional de su padre, y que eso le daba derecho a compensación financiera completa. Y batalla legal se volvió fea. Ambos lados presentaron evidencia diseñada para pintar al otro negativamente. Mario Arturo presentó testimonios de personas diciendo que Mario había sido padre terrible, esposo cruel, hombre frío sin capacidad de amor. Equipo legal representando patrimonio de Mario presentó evidencia de las demandas infinitas de familia, de intentos de Mario Arturo de manipular a su padre, de dinero que había sido dado generosamente durante décadas solo para ser olvidado. Y prensa mexicana cubrió cada detalle sórdido, cada acusación, cada contraacusación. Imagen pública de Cantinflas fue destrozada. ¿Por qué? Ya no podía defenderse, ya no podía explicar su lado. Solo podía ser juzgado basado en fragmentos de evidencia presentada por personas con agendas. Y lo que México vio fue historia de ícono nacional que aparentemente había sido monstruo en vida privada. Y esa narrativa se solidificó porque era más simple que verdad completa. Era más fácil creer que Cantinflas fue villano que aceptar complejidad de que él fue simultáneamente víctima y perpetrador, generoso y protector, amante e incapaz de expresar amor. Y batalla legal eventualmente fue resuelta con Mario Arturo recibiendo porción mayor de lo que testamento originalmente especificaba, pero no todo lo que demandaba. Y con resolución llegó su propia declaración pública donde él básicamente dijo que su padre había sido hombre difícil pero que lo perdonaba. Y ese perdón suena magnánimo hasta que entiendes que es difícil perdonar a alguien que nunca pidió perdón, y que tal vez no necesitaba perdonar porque no había cometido crímenes, que Mario Arturo lo acusaba. Y ahora llegamos a la pieza de evidencia que cambia toda la narrativa. La grabación que enfermera personal de Mario hizo de sus últimas palabras coherentes, porque esa grabación permaneció en posesión de la enfermera por 30 años. Ella había pensado entregarla a familia, pero después de presenciar batalla legal cruel decidió que no merecían tenerla. Entonces la guardó, y cuando ella murió en 2023 sus pertenencias fueron a subasta, y entre ellas estaba pequeña grabadora de cassette con cinta marcada simplemente C. Últimas palabras, y coleccionista de memorabilia mexicana la compró sin saber realmente qué tenía. Y cuando la escuchó y reconoció voz inconfundible de Cantinflas, contactó periodista especializado en cultura mexicana. Y después de verificar autenticidad a través de análisis forense de voz y confirmación de contexto con personas que estaban presentes ese día, contenido fue transcrito y parcialmente publicado. Y lo que Mario Moreno dijo en esa grabación es simultáneamente vindicación y tragedia. Él comienza hablando sobre su infancia, sobre haber aprendido que amor era condicional, basado en lo que podías proveer. Y él dice textualmente: yo aprendí cuando tenía 8 años que mi valor para mi familia era lo que podía aportar. Cuando traje mi primer peso a casa, mi madre me abrazó. No porque era orgullosa de mí, sino porque ese peso ayudaba. Y cuando no tenía dinero no había abrazos. Y él habla sobre su matrimonio con Valentina diciendo: ella nunca me amó. Ella amó seguridad que yo representaba. Y yo nunca la amé. Yo amé idea de ella, de tener familia normal. Pero éramos dos personas usando uno al otro para escapar soledades propias. Y él habla sobre su hijo con dolor palpable en voz debilitada. Él dice: Mario Arturo es mi mayor fracaso. No porque él es mal hombre, sino porque yo nunca supe cómo ser padre. Yo solo sabía cómo ser proveedor. Y cuando eso no fue suficiente, yo no tenía nada más que ofrecer. Y él habla sobre su carrera diciendo: Cantinflas fue prisión que construí para mí mismo. Cada película, cada presentación, añadía otro barrote. Y cuando finalmente quise ser solo Mario era demasiado tarde. Nadie quería a Mario. Todos querían a Cantinflas.
Y hay momento en grabación particularmente desgarrador donde Mario habla directamente sobre acusaciones de frialdad. Él dicen que soy frío, que no tengo corazón, pero verdad es que tenía corazón demasiado suave, y fue pisoteado tantas veces que tuve que construir muro alrededor de él. Y muro se volvió tan grueso que ni yo mismo podía encontrar el corazón dentro. Y él expresa resentimiento sobre familia extendida. Dice de millones a hermanos, sobrinos, primos, compré casas, pagué educaciones, negocios fallidos, y no una vez, ni una sola vez. Alguien dijo gracias y no pidió más. Gratitud duraba exactamente hasta que necesitaban siguiente cosa. Y hacia final de grabación Mario hace algo sorprendente. Él se disculpa, no a su hijo directamente porque su hijo no está allí para escuchar, sino a idea abstracta de hijo. Él dice, siento que no supe amarte de forma que necesitabas. Siento que dinero fue mi único lenguaje de amor. Siento que fui prisionero de mi propia creación y te hice pagar precio. Y últimas palabras claras en grabación antes de que voz de Mario se vuelven inteligibles son quiero ser recordado como Mario, no como Cantinflas. Pero sé que eso nunca pasará. Mario murió hace décadas. Solo Cantinflas quedó. Y cuando escuchas esta grabación completa, cuando escuchas dolor sin filtro en voz de hombre moribundo que ya no tiene razón para mentir o proteger imagen, entiendes que historia de Cantinflas siendo frío y cruel es reduccionismo trágico de vida. Muchísimo más compleja. Él no fue santo ni fue demonio. Fue hombre profundamente imperfecto formado por circunstancias difíciles, explotado por sistemas familiares tóxicos, atrapado en expectativas imposibles, incapaz de expresar vulnerabilidad de formas que habrían servido mejor, y publicación de esta grabación causó controversia predecible. Familia Moreno intentó desacreditar su autenticidad. Afirmaron que era fabricación o sacada de contexto. Mario Arturo específicamente publicó declaración diciendo que su padre estaba confundido por medicamentos en sus últimas horas y que palabras en grabación no reflejaban realidad. Pero análisis forense confirmó autenticidad. Y personas que conocieron a Mario íntimamente confirmaron que sentimientos expresados eran consistentes con cosas que él había dicho privadamente durante años. Y para público mexicano que había vivido 30 años creyendo narrativa de Cantinflas como villano familiar, grabación forzó reevaluación incómoda. Y después de publicación de grabación algo interesante pasó. Otras personas que habían estado cercanas a Mario durante su vida comenzaron a hablar, rompiendo silencios que habían mantenido por décadas. Primera fue actriz que había trabajado con él en múltiples películas en años 50 y 60. Ella dio entrevista donde describió a Mario como caballero absoluto en set, siempre profesional, siempre respetuoso, pero también claramente solitario. Había tristeza en el que no podía esconder, completamente ni siquiera cuando estaba haciendo comedia. Y ella contó historia específica de tiempo cuando producción estaba teniendo problemas financieros y Mario personalmente pagó salarios de crew completo de su propio bolsillo sin hacer anuncio. Solo lo hizo discretamente porque era correcto. Y ella dijo, ese es tipo de generosidad que nunca fue reportado porque Mario no buscaba reconocimiento público. Segundo, fue abogado que había trabajado para Mario durante últimos 20 años de su vida. Él reveló extensión de caridad privada que Mario hacía, donaciones a orfanatos, hospitales, escuelas, siempre anónimas, siempre con instrucción específica de no publicitar. Y abogado estimó que Mario donó decenas de millones de pesos durante su vida a causas caritativas sin ningún reconocimiento público. Y él explicó, Mario sentía que caridad pública era transacción. Hacías donación y recibías elogios. Pero caridad privada era genuina. Era sobre ayudar, no sobre imagen. Tercero fue empleado doméstico que había trabajado en casa de Mario por 35 años. Él describió rutina diaria de Mario. Como vivía de forma sorprendentemente modesta considerando su riqueza, como frecuentemente comía comida simple, como prefería pasar tiempo solo en su biblioteca leyendo, como la única extravagancia real era su colección de arte, pero incluso eso era privado, no display para impresionar visitantes. Y empleado contó que cuando él tuvo emergencia familiar y necesitó dinero, Mario se lo dio inmediatamente sin preguntas y sin expectativa de devolución. Cuarto testimonio vino de médico personal que trató a Mario durante última década. Él habló sobre cómo Mario manejaba su enfermedad con dignidad. Rechazaba medicamentos para dolor que lo hacían sentirse no él mismo,
Prefería estar lúcido aunque incómodo. Y médico describió conversaciones donde Mario expresaba pesares pero también aceptación, reconocimiento de que había vivido vida extraordinaria aunque imperfecta, y estos testimonios acumulativamente pintaban imagen muy diferente de la que había prevalecido. Mostraban hombre de principios, generoso privadamente aunque protector públicamente, solitario pero no por elección sino por experiencia de traición. Y entonces vino testimonio más sorprendente de todos. Vino de hijo ilegítimo. Hombre en sus 60s que había permanecido completamente anónimo toda su vida. Él reveló que era resultado de relación que Mario tuvo con asistente de producción en años 60. Que Mario había apoyado financieramente a él y su madre durante décadas bajo condición de confidencialidad absoluta. Y este hombre, a quien llamaremos Roberto para proteger su privacidad restante, describió relación con Mario que era completamente diferente de la que Mario tuvo con Mario Arturo. Mario visitaba a Roberto regularmente cuando era niño, no públicamente pero consistentemente. Asistía a eventos escolares discretamente, enviaba regalos, cartas, mostraba interés genuino en su vida. Y Roberto dijo en entrevista, «Mi padre fue mejor padre para mí en secreto de lo que fue para mi medio hermano en público. Y creo que es porque conmigo no había expectativas de sociedad. No había presión de ser perfecto. Podía solo ser Mario». Y Roberto explicó que nunca buscó reconocimiento público o dinero adicional porque respetaba el acuerdo que su madre había hecho con Mario, y que estaba hablando ahora solo porque sentía que imagen de su padre estaba siendo injustamente destruida. Y existencia de Roberto y historia de Mario siendo padre atento secreto complica narrativa aún más. Sugiere que Mario no era incapaz de amor paternal sino incapaz de expresarlo bajo escrutinio y expectativa pública. Y todos estos testimonios juntos crearon movimiento de reevaluación. Comenzó a haber artículos de opinión en periódicos cuestionando si México había juzgado mal a Cantinflas. Programas de televisión dedicaron episodios completos a analizar complejidad de su vida. Historiadores culturales comenzaron a hablar sobre presión imposible puesta sobre íconos nacionales, sobre cómo expectativas culturales pueden destruir a personas que supuestamente celebramos. Y no fue vindicación completa para Mario porque daño a su reputación no puede ser completamente revertido, pero fue inicio de entendimiento más matizado. Y necesitas hacer algo crucial ahora porque estamos entrando en últimos minutos de esta investigación y si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia compleja sin juicios simplistas, entonces eres exactamente tipo de persona que esta comunidad necesita. Así que suscríbete ahora si no lo has hecho porque creo contenido profundo como este constantemente. Historias que van más allá de titulares sensacionalistas y realmente exploran humanidad de figuras públicas. Deja tu like. Porque este video tomó semanas de investigación, de verificar fuentes, de construir narrativa coherente de décadas de eventos. Comenta abajo con palabra redención si sientes que historia de Mario merece ser recontada con toda su complejidad. Y comparte este video especialmente con personas mayores que recuerdan a Cantinflas y que tal vez solo conocen narrativa oficial de crueldad, porque merecer conocer verdad completa. Entonces actúa ahora. Y vamos a los últimos minutos donde voy a revelar que podemos aprender de tragedia de Mario Moreno y cómo su historia continúa siendo relevante hoy. Y ahora que conocemos historia completa de Mario Moreno Cantinflas, necesitamos preguntarnos qué podemos aprender de su tragedia. Porque esta no es solo historia antigua sobre celebridad muerta, es espejo que refleja dinámicas que continúan en familias hoy, en industria del entretenimiento hoy, en cómo sociedad trata a sus íconos. Primera lección es sobre expectativas familiares y dinero. Mario fue destruido por expectativa de que éxito individual debe beneficiar a familia extendida completa. Esta es creencia cultural profunda en muchas sociedades latinoamericanas, idea de que familia es todo, que tienes obligación ineludible de ayudar a familias sin importar costo personal. Pero lo que historia de Mario muestra es que esa expectativa sin límites puede ser destructiva. Puede crear dependencia que sofoca tanto a proveedor como a beneficiarios. Porque cuando das sin límites no estás ayudando. Estás creando relación tóxica donde gratitud es reemplazada por demanda, y donde negarse a dar, aunque sea razonable, es tratado como traición imperdonable. Entonces lección no es que debemos abandonar familias, sino que necesitamos límites saludables. Necesitamos ser capaces de decir no sin ser crucificados. Necesitamos reconocer que generosidad debe ser elección, no obligación coercida.
Segunda, lecciones sobre masculinidad y expresión emocional. Mario fue formado en tiempo y cultura donde hombres no expresaban vulnerabilidad, no admitían dolor emocional, no pedían ayuda, y esa rigidez lo destruyó, porque él tenía emociones profundas, tenía dolor genuino, pero no tenía herramientas para expresarlo de formas saludables. Entonces lo enterró, construyó muros, y esos muros eventualmente lo aislaron completamente. Y podemos ver paralelos en generaciones de hombres latinoamericanos que fueron enseñados que fortaleza es silencio, que vulnerabilidad es debilidad, y que están pagando precio psicológico por esa socialización. Entonces, lecciones que necesitamos crear espacios donde hombres puedan ser vulnerables sin ser juzgados, donde pedir ayuda no sea vergüenza, donde amor pueda ser expresado más allá de provisión material. Tercera, lecciones sobre precio de fama. Mario fue víctima de expectativas imposibles puestas sobre celebridades, expectativa de que porque eres figura pública debes ser perfecto, debes siempre estar disponible, debes sacrificar privacidad y autenticidad en altar de imagen pública. Y podemos ver mismo patrón hoy con celebridades que son devoradas por máquina de redes sociales, que son juzgadas sin contexto, que son destruidas por errores humanamente normales porque ya no son permitidas ser humanas. Entonces, lecciones que necesitamos reevaluar nuestra relación con celebridad, reconocer que entretenedores son personas no propiedad pública, que merecen privacidad, humanidad, derecho a imperfección. Cuarta, lecciones sobre narrativas y verdad. Mario fue juzgado por décadas basado en narrativa incompleta, versión de eventos contada por personas con agendas, y solo ahora, 30 años después de su muerte, estamos comenzando a entender complejidad real. Pero para Mario es demasiado tarde. Él murió creyendo que sería recordado solo como villano. Entonces, lecciones que debemos ser cuidadosos sobre juicios apresurados. Debemos buscar contexto completo. Debemos reconocer que detrás de cada titular sensacionalista hay historia humana complicada que no cabe en narrativa simple. Y finalmente, lección sobre perdón y redención. Mario murió sin reconciliación con su hijo, sin reconocimiento de su familia extendida, sin que México entendiera su dolor, y eso es tragedia. Pero también es advertencia, porque reconciliación requiere vulnerabilidad mutua, requiere disposición de escuchar y ser escuchado, requiere reconocer que todos en relación rota contribuyen al rompimiento, y Mario no pudo hacer eso, y su familia no pudo hacer eso. Entonces todos perdieron, y podemos aprender de eso. Podemos escoger hacer esfuerzo de entender, antes de juzgar, de buscar sanación antes de que sea demasiado tarde, de reconocer humanidad compartida antes de que muerte haga reconciliación imposible. Y legado de Mario Moreno es finalmente no solo Cantinflas, el personaje que hizo reír a generaciones, es también advertencia sobre costo de fama, complejidad de familia y necesidad de autenticidad en un mundo que constantemente demanda máscaras. Y hay una última revelación que necesitas conocer, una que conecta todo y que responde pregunta de por qué esta historia importa más allá de Mario Moreno específicamente. Porque recientemente se descubrió que Mario dejó cartas, docenas de ellas, escritas durante sus últimos años pero nunca enviadas. Fueron encontradas en su biblioteca personal durante limpieza final de su casa antes de ser vendida, y en estas cartas escritas a su hijo, a Valentina después de que murió, a hermanos, a México mismo, Mario articuló todo lo que nunca pudo decir en vida. Se disculpó por sus fallos, explicó sus decisiones, expresó amor que no supo demostrar, y estas cartas están actualmente en proceso de ser compiladas para publicación, y cuando sean publicadas, cuando podamos leer en palabras propias de Mario su experiencia interna completa, creo que habrá reconocimiento final de que él no fue villano que México pensó que era. Fue simplemente hombre imperfecto atrapado en circunstancias imposibles, tratando de sobrevivir la mejor manera que sabía. Y título de este video es Cantinflas. Decían que era frío y cruel, la verdad rompió a todos y ahora entiendes por qué. Porque verdad es que Mario no era frío, estaba congelado por trauma y expectativa, no era cruel, estaba autoprotegiendo después de vida de explotación, y cuando esa verdad emergió, cuando comenzamos a ver Mario completo, no caricatura simplificada, rompe narrativas que todos habíamos aceptado, rompe juicios que habíamos hecho, rompe corazones de personas que lo condenaron sin entender, y nos obliga a todos a reconsiderar cómo tratamos a nuestros íconos,
cómo juzgamos a figuras públicas y cómo vemos éxito y fama. Porque si Mario Moreno, con todo su talento, con toda su riqueza, con todo su impacto cultural, pudo estar tan profundamente infeliz e incomprendido, que dice eso sobre el precio que ponemos en estrellato, y que dice sobre valores que priorizamos como sociedad. Entonces aquí está lo que necesitas hacer ahora y es tu última oportunidad de actuar en este video. Vas a suscribirte a este canal porque acabas de experimentar tipo de investigación profunda y análisis matizado que raramente existe en español. Vas a dejar like porque este video representa semanas de trabajo investigando, verificando fuentes, construyendo narrativa coherente de vida complicada. Vas a comentar abajo no solo con palabras sino con tu propia reflexión sobre lo que aprendiste, sobre cómo cambió tu percepción de Cantinflas, sobre qué resonó contigo personalmente. Porque esas reflexiones crean comunidad de personas pensantes que valoran complejidad sobre simplicidad. Y vas a compartir este video extensivamente porque hay millones de personas que crecieron con Cantinflas que merecen conocer verdad completa, que merecen reevaluar juicios que hicieron, que merecen aprender lecciones que Historia de Mario ofrece. Y si quieres que continúe creando contenido como este, historias completas de figuras culturales latinoamericanas que van más allá de mitología superficial y realmente examinan humanidad compleja. Tu apoyo ahora es lo que hace eso posible. No tengo patrocinadores corporativos, no tengo financiamiento institucional, solo tengo audiencia que valora este trabajo. Entonces suscríbete, dale like, comenta extensivamente, comparte sin miedo. Y vamos juntos a cambiar cómo contamos historias de nuestros íconos, con honestidad completa, con compasión por imperfección humana, con reconocimiento de que detrás de cada leyenda hay persona que mereció mejor de nosotros. Y Mario Moreno Cantinflas finalmente está recibiendo ese reconocimiento 30 años tarde, pero no demasiado tarde para que aprendamos de su ejemplo. Actúa ahora, suscríbete ahora. Y asegúrate de que historias como esta continúen siendo contadas con la profundidad y el respeto que merecen, porque cada figura que estudiamos nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras sociedades, sobre precios que pagamos por sueños que perseguimos. Y Mario Moreno pagó precio terrible por su sueño, pero a través de entender su dolor podemos evitar repetir mismos errores con nuestros íconos contemporáneos. Podemos tratarlos con más humanidad mientras viven en lugar de dar reevaluaciones póstumas cuando ya es demasiado tarde. Entonces este es tu momento de elegir qué tipo de audiencia quieres ser. Audiencia que consume contenido pasivamente o audiencia que participa activamente en cambiar narrativas culturales. Suscríbete, like, comenta, comparte. Ahora. Y gracias por estar aquí durante estos 54 minutos de verdad profunda sobre uno de los íconos más grandes y más malentendidos de cultura mexicana.